Newport se vestía de gala bajo un cielo de terciopelo azul oscuro, salpicado por el brillo helado de las estrellas de invierno. En el gran salón de la mansión Vanderbilt, los candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre un mar de sedas, joyas y reputaciones cuidadosamente pulidas. Era la cúspide de la temporada social, un teatro de apariencias donde cada sonrisa era una estrategia y cada baile una negociación. Y en medio de aquel bullicio orquestado, una nueva figura había aparecido, capturando la atención de todos con la fuerza silenciosa de un enigma. Lady Anneliese de Valois, recién llegada de Francia, con una fortuna heredada y un pasado convenientemente vago, se movía entre la multitud con una gracia que era a la vez serena y distante. Su vestido de satén color marfil, desprovisto de los excesivos adornos que preferían las damas locales, caía con la elegancia de una estatua griega, y su único adorno era un camafeo de ónix que parecía guardar más secretos que belleza. No, buscaba la atención, pero la atraía como la luna atrae a las mareas, y en Newport cualquier misterio era una presa codiciada. Desde el otro extremo del salón, Lord Alistair Beaumont la observaba con una intensidad que pocos se atrevían a devolver. A sus 30 años, Alistair era el sol en torno al cual giraba la sociedad de Newport. Heredero de un imperio naviero, su porte era altivo, su rostro tallado con una perfección casi arrogante, y su mirada, de un azul acerado, tenía la costumbre de evaluar el mundo como si fuera una propiedad más en su vasto inventario. Las madres de las debutantes lo señalaban en susurros, los hombres de negocios buscaban su favor con sonrisas ensayadas, y las jóvenes damas suspiraban al verlo pasar. Estaba acostumbrado a la adulación, al interés, a ser el centro de todas las miradas. Sin embargo, aquella noche, por primera vez, era él quien se sentía observado, aunque la dama misteriosa ni siquiera lo miraba. Había algo en su quietud, en su indiferencia, a la opulencia que la rodeaba, que lo descolocaba, y para su propia sorpresa, lo intrigaba de una forma que ninguna otra mujer había logrado antes. Lady Anneliese de Valois no era como las demás. No reía con estridencia, no agitaba su abanico con coquetería, no buscaba su mirada con la esperanza de ser la elegida para el próximo vals. Simplemente estaba allí, una isla de calma en medio de un océano de ambiciones, conversando en voz baja con el anciano cónsul francés, su rostro impasible, revelando una inteligencia y una madurez que no encajaban con la frivolidad del ambiente. Alistair, acostumbrado a que las mujeres se le acercaran como polillas a una llama, sintió un impulso casi primitivo de cruzar el salón y exigirle que lo mirara, que reconociera su poder, pero se contuvo. Había algo en ella que le advertía que las tácticas habituales de conquista serían inútiles. Aquella mujer no era una fortaleza que se pudiera asediar con halagos y regalos. Era un laberinto. Y él, por alguna razón, que no lograba comprender, sintió el deseo irrefrenable de perderse en él, de descubrir el secreto que se ocultaba detrás de aquellos ojos serenos que parecían haberlo visto todo. Finalmente, cuando la orquesta anunció el inicio de la cuadrilla, Alistair se abrió paso entre la multitud con la determinación de un depredador que ha elegido a su presa. Las damas a su paso contenían la respiración, esperando ser las afortunadas. Pero él pasó de largo, sin desviar su objetivo, hasta detenerse frente a la enigmática figura de marfil. «Lady Anneliese», dijo, su voz grave y resonante causando un pequeño silencio a su alrededor. «Me concede el honor de este baile». Ella levantó la vista lentamente, y por primera vez sus ojos se encontraron con los de él. Eran de un color avellana, profundos y extrañamente familiares, y en ellos no había ni la sorpresa ni el halago que él esperaba, sino una sombra de algo antiguo, algo que él no pudo descifrar.
Lord Beaumont, respondió ella, su voz un susurro, melódico con un leve acento francés. El honor será mío. Y al tomar su mano enguantada, Alistair sintió un escalofrío inexplicable, un eco de un recuerdo que no lograba ubicar, una sensación de familiaridad tan desconcertante como la mujer que ahora guiaba hacia el centro de la pista. Mientras bailaban, moviéndose con una sincronía perfecta, él intentó desentrañar su misterio. Le preguntó por París, por su familia, por sus motivos para visitar la costa de Nueva Inglaterra. Ella respondía con frases elegantes y evasivas, sonriendo con una cortesía que era a la vez impecable y impenetrable. Con cada giro, Alistair se sentía más frustrado y a la vez más cautivado. Estaba acostumbrado a leer a las personas, a anticipar sus movimientos, a descubrir sus debilidades. Pero con ella, cada palabra era un velo, cada sonrisa una máscara. Era como intentar atrapar el humo con las manos. ¿Y qué la trae a Newport, Lady Anneliese? ¿Busca acaso un marido americano con más fortuna que títulos? Preguntó él, con una audacia que bordeaba la insolencia. Ella no se inmutó. Lo miró directamente a los ojos, y por un instante el velo pareció rasgarse. Algunos buscamos fortuna, Lord Beaumont. Otros, simplemente, buscamos justicia, respondió. Y en su voz hubo un matiz de acero que lo dejó sin palabras. Esa noche, al regresar a su mansión solitaria, Alistair no pudo conciliar el sueño. La imagen de Lady Anneliese, su voz, su mirada, la sensación de su mano en la suya, todo se repetía como una melodía obsesiva. Se sirvió un brandy y se quedó de pie frente al ventanal de su biblioteca, mirando la luna sobre el mar helado. Justicia. ¿Qué clase de justicia buscaba una mujer como ella en un lugar como Newport? La pregunta lo perturbaba. Se sentía como un jugador de ajedrez que se enfrenta a un oponente cuyos movimientos no puede predecir. Por primera vez en su vida, una mujer no era un objetivo, sino un desafío. Y él, Alistair Beaumont, el hombre que lo tenía todo, descubrió con una mezcla de irritación y fascinación que había algo que deseaba con una fuerza que no comprendía. Desvelar el secreto de Anneliese de Valois, sin importar el precio que tuviera que pagar por ello. La cacería, se dio cuenta, había comenzado. En la soledad de su suite alquilada en el hotel más discreto de la ciudad, Anneliese se quitó el camafeo de ónix con dedos temblorosos. Lo abrió y en su interior no había un retrato, sino un diminuto compartimento secreto. Dentro, doblado hasta ser casi invisible, había un trozo de papel amarillento. Lo desdobló con un cuidado reverencial. Era el dibujo de una flor silvestre, hecho con torpeza infantil, pero con un corazón innegable. Recordó el día, 15 años atrás, en los establos de la finca Beaumont. Ella era solo Elisa, la hija de la lavandera, una niña de pies descalzos y ojos soñadores que pasaba las horas dibujando las flores que crecían junto al arroyo. Él era el joven Alistair, heredero de todo, rodeado de amigos que reían de sus desplantes. Ella, con toda la inocencia de sus 10 años, le había ofrecido aquel humilde dibujo como un regalo, una ofrenda silenciosa de admiración. La memoria de su respuesta aún le quemaba como una brasa en el alma. Él había tomado el dibujo con la punta de sus dedos, como si fuera algo sucio. ¿Y qué se supone que haga yo con esto?, había preguntado, su voz infantil cargada del veneno del desprecio aprendido. Las hijas de las sirvientas no regalan cosas a sus señores. Tíralo. Y ante la mirada burlona de sus amigos, había arrugado el papel y lo había arrojado al lodo. Elisa se había quedado allí, inmóvil, sintiendo cómo la humillación le llenaba los ojos de lágrimas que se negó a derramar. No lloró. En su lugar, una semilla de determinación, dura y fría como una piedra, se plantó en su pequeño corazón. Ese día juró que volvería. No como Elisa, la niña del lodo,
sino como alguien a quien él jamás podría volver a humillar. Alguien a quien miraría con deseo, con intriga, con respeto. Alguien a quien tal vez llegaría a amar sin saber que estaba amando a la misma niña cuyo corazón había pisoteado sin piedad. Ahora, convertida en Anneliese, gracias a una inesperada herencia de un pariente lejano en Francia y a años de estudio y refinamiento obsesivo, estaba de vuelta para reclamar su silenciosa victoria. No buscaba una venganza cruel, no quería destruirlo. Quería algo mucho más sutil y devastador. Quería que él se enamorara de ella, de la mujer en la que se había convertido, para luego revelarle la verdad y verlo enfrentarse al fantasma de su propia arrogancia. Quería que él, el hombre que la había hecho sentir invisible, la viera de verdad, y que en esa visión encontrara su propia redención o su propia condena. Era un juego peligroso, un baile sobre el filo de una navaja, y ella lo sabía. Cada sonrisa, cada palabra, cada gesto era una pieza en su tablero de ajedrez personal. Y aunque su corazón a veces temblaba al recordar a la niña herida, la mujer en la que se había convertido no permitiría que ninguna emoción se interpusiera en su camino. Los días siguientes se convirtieron en un delicado duelo de ingenio y voluntades. Alistair, usando todo su poder social, se aseguró de que Lady Anneliese fuera invitada a cada evento, a cada cena, a cada paseo en yate. Quería tenerla cerca, estudiarla, encontrar una grieta en su armadura de perfección. La rodeó de lujo, le envió flores exóticas, le presentó a las personalidades más influyentes. Esperaba deslumbrarla, impresionarla, hacerla caer en la red de su encanto como todas las demás. Pero ella se mantenía impasible, aceptando sus atenciones con una cortesía exquisita pero sin mostrar un ápice de vulnerabilidad. Agradecía las flores con una nota formal, conversaba con los banqueros sobre economía con una agudeza que los dejaba perplejos y declinaba sus invitaciones más personales con excusas tan impecables que él no podía rebatir. Era como intentar cazar una mariposa con una red de acero. Cuanto más se esforzaba, más elegantemente se le escapaba. Durante un paseo matutino por los acantilados, con el viento salino azotando sus rostros, Alistair intentó una nueva táctica, la honestidad. Lady Anneliese, usted me intriga de una forma que me resulta desconcertante, admitió, deteniéndose para mirarla. No parece impresionada por mi fortuna ni por mi nombre. ¿Qué es lo que busca realmente? Ella se detuvo también, recogiendo un mechón de cabello que el viento había soltado. Su mirada se perdió en el horizonte, en la línea donde el mar se unía con el cielo. Busco algo que el dinero no puede comprar, Lord Beaumont, respondió en voz baja. Busco la prueba de que las personas pueden cambiar, que un hombre que una vez fue cruel puede aprender la lección de la empatía, que el carácter y no el nacimiento es lo que define nuestro verdadero valor. La respuesta lo golpeó con la fuerza de una ola. No era una coquetería, era una declaración de principios, un desafío directo a todo lo que él representaba. Y por primera vez, Alistair sintió que el juego no se trataba de conquistarla, sino de ser digno de ella. Mientras tanto, en el círculo íntimo de Alistair, la presencia de Anneliese comenzaba a generar incomodidad. Lady Beatrice, una amiga de la infancia de Alistair y una de las testigos de aquella lejana humillación en los establos, observaba a la recién llegada con una sospecha creciente. Beatrice, una mujer cuya belleza se había agriado por la envidia y la ambición insatisfecha, siempre se había considerado la candidata natural para convertirse en la señora Beaumont. La indiferencia de Alistair hacia ella, contrastada con su evidente obsesión por la misteriosa francesa, la llenaba de un resentimiento venenoso. No reconocía a Anneliese. Habían pasado demasiados años y la transformación era demasiado completa. Sin embargo, había algo en su porte,
una familiaridad fugaz en su mirada que encendía las alarmas en su mente astuta. Decidió que investigaría a esa advenediza, que desenterraría cualquier secreto, por pequeño que fuera, para destruirla y reclamar el lugar que consideraba suyo por derecho. Una tarde, durante una cacería de zorros en la finca de un vizconde, ocurrió un incidente que alteró el curso de los acontecimientos. Uno de los caballos, asustado por un disparo, se desbocó, arrastrando a su joven jinete, un muchacho aterrorizado. Mientras los hombres gritaban órdenes y las damas se llevaban las manos al pecho con horror, Anneliese, sin dudar un instante, corrió hacia su propio caballo, se montó a horcajadas como un hombre y galopó a una velocidad vertiginosa, interceptando al animal desbocado con una pericia y una valentía que dejó a todos sin aliento. Agarró las riendas, calmó al caballo con palabras suaves en un dialecto rústico que nadie entendió y ayudó al joven a desmontar, ileso. El silencio que se hizo en el claro del bosque fue total. Todos la miraban, no como a una dama francesa, sino como a algo completamente diferente, algo salvaje, instintivo y real. Alistair la observaba desde la distancia, con el corazón latiendo desbocado, no por el peligro, sino por la revelación. Esa muestra de habilidad ecuestre, tan impropia de una dama de salón parisina, fue la pieza que Beatriz necesitaba. Recordó a la niña de los establos, la hija de la lavandera, que siempre estaba entre los caballos, que los entendía mejor que las personas. La conexión, antes una sospecha vaga, se convirtió en una certeza electrizante en su mente. Corrió la voz entre sus confidentes, tejiendo una red de insinuaciones y preguntas maliciosas. ¿De dónde provenía realmente la fortuna de Lady de Valois? ¿Por qué nadie en París parecía conocer a su familia? No era extraño que una dama de su alcurnia tuviera la habilidad de un mozo de cuadra. Las semillas de la duda fueron plantadas, y solo necesitaban el terreno adecuado para germinar y dar su fruto venenoso, un fruto que Beatrice planeaba servir en el evento más importante de la temporada, el baile de máscaras anual de los Beaumont. Eleanor, o Anneliese, como el mundo la conocía ahora, sintió el cambio en la atmósfera. Las miradas ya no eran solo de curiosidad, sino de sospecha. Los susurros a sus espaldas se volvieron más frecuentes. Sabía que su tiempo se estaba agotando, que el pasado, como una marea insistente, estaba subiendo para reclamarla, pero no retrocedió. Aceptó la invitación de Alistair para el baile de máscaras, sabiendo que esa noche, en 1900, esa casa, bajo el anonimato de un antifaz, todas las máscaras, incluida la suya, caerían finalmente. La confrontación era inevitable. Parte de ella la temía, pero otra parte, la niña que había esperado 15 años por su justicia, la anhelaba. La partida de ajedrez llegaba a su fin, y ella estaba lista para hacer su último movimiento, sin importar si el resultado era jaque mate para él o para ella misma. La noche sería el escenario de su triunfo o de su segunda y definitiva humillación. La noche del baile de máscaras descendió sobre Newport con la solemnidad de un juicio. La mansión Beaumont, habitualmente un bastión de orden y poder masculino, se había transformado en un bosque encantado de luces y sombras. Guirnaldas de hiedra y rosas blancas trepaban por las columnas de mármol, y cientos de velas parpadeaban en los candelabros, proyectando reflejos danzantes sobre los antifaces de los invitados. El aire estaba cargado de perfume, de música de violines y de una electricidad palpable, la clase de tensión que precede a las grandes revelaciones o a las caídas estrepitosas. Anneliese se preparó para la velada, no como quien asiste a una fiesta, sino como un general que se viste para la batalla final. Eligió un vestido de terciopelo negro que absorbía la luz, con pequeños diamantes bordados en el corpiño que titilaban como estrellas lejanas. Su máscara era sencilla, de encaje negro,
cubriendo solo sus ojos, dejando al descubierto sus labios y la determinación inquebrantable de su barbilla. No era un disfraz para ocultarse, sino un velo para enfocar la mirada del mundo en el momento exacto en que ella decidiera rasgarlo. Alistair la esperaba con una impaciencia que lo consumía. Había supervisado cada detalle del baile con una obsesión inusual, no por el evento en sí, sino porque lo veía como el escenario perfecto para su capitulación final. Aquella noche se había prometido a sí mismo derribaría los muros de Anneliese, no con poder ni con riqueza, sino con la única arma que aún no había usado, la vulnerabilidad. Quería mostrarle una faceta de sí mismo que nadie más conocía, el hombre detrás del magnate, el alma solitaria que se escondía tras la fachada de arrogancia. Estaba tan absorto en su propio plan de conquista emocional que no percibió las redes que Beatriz tejía a su alrededor. No vio las miradas cómplices que su amiga intercambiaba con los miembros más conservadores de la élite, ni escuchó los susurros envenenados que ya corrían por los salones, preparando el terreno para la humillación pública de la misteriosa dama francesa que había osado cautivar al soltero más codiciado de Newport. Cuando Anneliese hizo su entrada, un silencio momentáneo se apoderó del salón. Su figura, envuelta en la oscuridad del terciopelo, era una aparición, una reina de la noche que se deslizaba entre el colorido de los demás invitados con una elegancia sobrenatural. Alistair sintió que el aire le faltaba. Cruzó el salón ignorando los saludos y las sonrisas, sus ojos fijos únicamente en ella. Al llegar a su lado, hizo una reverencia más profunda de lo acostumbrado. Esta noche, la luna ha decidido bajar a la tierra a eclipsar a todas las estrellas, dijo, su voz más suave de lo que pretendía. Anneliese inclinó la cabeza, su sonrisa oculta tras una cortesía impenetrable. O quizá Lord Beaumont solo ha venido a recordarnos que incluso en la noche más oscura hay una luz que no se puede apagar. Y al tomar su mano para iniciar el primer vals, ambos supieron que aquel no era un baile cualquiera, sino el preludio de un destino que estaba a punto de cumplirse. Bajo el anonimato de las máscaras, sus cuerpos se movían con una intimidad que las palabras no habían permitido. La mano de Alistair en su cintura era firme, posesiva, pero también extrañamente protectora. La de ella, sobre su hombro, era ligera, casi etérea, pero cargada de una tensión que él podía sentir. «Hay algo en usted que me atormenta, Anneliese», confesó él en voz baja, sus labios cerca de su oído. «Es como si mi alma la reconociera de un tiempo anterior, de un lugar que mi memoria ha olvidado». Su confesión, tan poética y tan cercana a la verdad, hizo que el corazón de Elisa latiera con una fuerza dolorosa. Tuvo que recordarse a sí misma el propósito de su misión para no flaquear, para no rendirse a la dulzura de aquel momento. El hombre que la había despreciado ahora le hablaba con el lenguaje del alma, y esa era la victoria más peligrosa de todas, porque amenazaba con conquistar no solo su mente, sino también su corazón herido. Quizá su alma recuerda lo que su orgullo ha decidido enterrar, milord, respondió ella, su voz un susurro que se enredó con la música. La frase lo dejó perplejo. Justo cuando iba a pedirle que se explicara, una figura vestida de un rojo escarlata, con una máscara de zorro que acentuaba la astucia de su mirada, los interrumpió. Era Lady Beatrice, seguida por un séquito de los invitados más influyentes. «Alistair, querido, qué pareja tan fascinante formáis», dijo, su voz goteando una dulzura ponzoñosa. «Pero debemos interrumpir este momento. Hay un asunto que requiere la atención de todos, un pequeño juego que he preparado para animar la velada». Y con una sonrisa triunfante se dirigió al centro del salón, capturando la atención de todos los presentes. La orquesta se detuvo, los murmullos cesaron,
La trampa, cuidadosamente preparada, estaba lista para cerrarse sobre su presa. «Esta noche», anunció Beatriz, su voz resonando en el silencio expectante, «jugaremos a un juego llamado La verdad tras la máscara. Tenemos entre nosotros a una invitada de honor, una dama llegada de tierras lejanas, envuelta en misterio y elegancia. Pero los rumores, ya saben cómo son, sugieren que su historia podría ser más local de lo que parece». La multitud rió, cómplice. Anneliese se mantuvo inmóvil al lado de Alistair, sintiendo el frío de la humillación inminente. «Se dice, por ejemplo», continuó Beatriz, saboreando cada palabra, «que nuestra misteriosa dama tiene una asombrosa habilidad con los caballos, una habilidad más propia de una moza de establo que de una noble criada en los salones de París. ¿No le parece curioso, Lord Beaumont?» La pregunta iba dirigida a él, pero la acusación era para ella. Alistair miró a Anneliese, luego a Beatriz, su mente comenzando a conectar los puntos, la familiaridad de su mirada, su destreza en la cacería, su enigmática respuesta sobre la justicia. El murmullo de la multitud creció, convirtiéndose en una demanda. «¡Que se quite el antifaz!», gritó alguien desde el fondo. La voz fue secundada por otras, un coro de curiosidad y malicia que exigía la revelación. Beatrice sonrió, su máscara de zorro brillando bajo la luz de los candelabros. Había acorralado a su rival. Ahora solo quedaba disfrutar del espectáculo de su caída. Alistair dio un paso al frente, dispuesto a intervenir, a detener aquella farsa cruel, pero Anneliese lo detuvo con un gesto casi imperceptible de su mano. No necesitaba que él la defendiera. Había esperado 15 años por ese momento, y lo enfrentaría en sus propios términos. Con una lentitud y una dignidad que silenció a la sala, llevó sus manos a la cinta de su antifaz. No había miedo en su rostro, solo una calma profunda, la calma de quien está a punto de reclamar su propia historia sin importar el veredicto del mundo. Desató el lazo y dejó que la máscara de encaje cayera al suelo. La luz plena de los candelabros iluminó su rostro. Ya no era Lady Anneliese de Valois, la exótica dama francesa. Era simplemente ella, una mujer de belleza serena, con ojos avellana que brillaban con una mezcla de dolor y triunfo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Algunos rostros mostraban confusión, otros un reconocimiento vago. Pero fue Alistair quien recibió el impacto de lleno. La vio de verdad. La forma de sus labios, el arco de sus cejas, la pequeña cicatriz apenas visible sobre su sien, que se hizo de niña al caer de un manzano. Los recuerdos lo inundaron como una avalancha. La niña de los establos, la hija de la lavandera, el dibujo de la flor, la humillación, el lodo, Elisa. La palabra se formó en sus labios sin emitir sonido, un grito mudo de asombro y de un horror que comenzaba a nacer en lo más profundo de su ser. Beatrice, exultante, dio el golpe de gracia. «¡Lo ven!», exclamó señalándola. «No es una noble, es Elisa, la hija de la sirvienta, una impostora que ha venido a engañarnos, a burlarse de nosotros con el dinero de no sé qué oscuro benefactor. Ha seducido a Lord Beaumont para infiltrarse en nuestra sociedad». La acusación era brutal, diseñada para destruirla por completo, para despojarla no solo de su máscara, sino de su dignidad. La multitud, siempre ávida de un escándalo, se volvió contra ella. Los susurros se convirtieron en acusaciones abiertas. «¡Fraude! ¡Advenediza! ¡Expúlsenla!». El ruido era ensordecedor. Un tribunal improvisado que ya había dictado su sentencia. Pero Elisa no los miraba a ellos. Sus ojos estaban fijos en un solo hombre, en Alistair. Su plan había llegado a su punto culminante. Lo había hecho enamorarse de ella, y ahora le revelaba la verdad en el momento de su mayor vulnerabilidad. Su venganza estaba completa. Alistair se sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. La mujer que lo había cautivado,
que había despertado en él sentimientos que creía muertos, era la niña a la que había despreciado con una crueldad, infantil pero imperdonable. La ironía era tan perfecta, tan devastadora, que lo dejó sin aire. Vio el dolor en los ojos de Elisa, un dolor de 15 años que él mismo había plantado, y vio también una fuerza que lo avergonzaba. Escuchó los gritos de la multitud, las exigencias de sus pares, la voz de su propio estatus social pidiéndole que la repudiara, que salvara su honor, que se uniera al coro de la condena. Todo su mundo, todas sus certezas, se habían reducido a una única y terrible elección: unirse a los lobos y devorarla, o enfrentarse a toda la manada para defender a la mujer que, sin saberlo, le estaba ofreciendo la única oportunidad de redención que jamás tendría. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El rugido de la multitud se cernía sobre Elisa como una ola a punto de romper, pero ella no flaqueó. Su mirada permanecía fija en Alistair, esperando su veredicto. En ese instante suspendido en el tiempo, él no vio a una impostora ni a la hija de una sirvienta. Vio a la mujer más valiente que había conocido, una mujer que había forjado una armadura de elegancia y conocimiento para enfrentar al dragón de su pasado, un dragón que era él mismo. El recuerdo de su propia crueldad lo golpeó con la fuerza de un puño. Vio a la niña de 10 años ofreciéndole un dibujo con el corazón en la mano y se vio a sí mismo arrojándolo al lodo. La vergüenza, un sentimiento que rara vez había experimentado, lo inundó, quemándolo por dentro, y en medio de esa hoguera de autodesprecio, una claridad absoluta emergió. El mundo podía condenarla, su clase social podía exigirle que la abandonara, pero su alma, la parte de él que ella había despertado, le exigía algo mucho más difícil: ser, por primera vez, el hombre que ella merecía. Con una calma que silenció el tumulto, Alistair dio un paso al frente y se colocó al lado de Elisa. No la tocó, pero su proximidad era un escudo, una declaración. Levantó la mano, pidiendo silencio, con una autoridad que nadie se atrevió a desafiar. «Tienen razón», dijo, su voz clara y firme resonando en el salón atónito. «Esta mujer no es Lady Anneliese de Valois. Su nombre es Eliza, y no es una impostora. Es la mujer a la que amo». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Beatriz lo miraba como si se hubiera vuelto loco. «Y si es hija de una sirvienta», continuó Alistair, girándose para mirar a Elisa con una emoción cruda y honesta en sus ojos, «entonces su mérito es 1000 veces mayor, porque todo lo que admiran en ella, su inteligencia, su gracia, su fortaleza, no lo heredó, lo construyó, lo ganó con su propio esfuerzo, mientras el resto de nosotros simplemente nacíamos en la comodidad de nuestros apellidos. Se ha convertido en una dama por derecho propio, una dama más auténtica que cualquiera en esta sala». Luego, ante el asombro de todos, se arrodilló, no con la pompa de una propuesta teatral, sino con la humildad de un penitente. Tomó la mano de Elisa, esa misma mano que había despreciado años atrás, y la besó con una reverencia que dejó a todos sin palabras. «Yo fui el niño arrogante que la humilló. Yo fui el hombre ciego que no supo ver el tesoro que tenía delante», dijo, mirándola solo a ella, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. «No sé si podrás perdonarme, Elisa, pero te ruego que me des la oportunidad de pasar el resto de mi vida intentando ser digno del regalo que eras y de la mujer extraordinaria en la que te has convertido. ¿Te casarías conmigo? No como Lord Beaumont proponiéndole matrimonio a una dama, sino como Alistair, un hombre imperfecto, pidiéndole una segunda oportunidad a la única mujer que ha visto su alma». Elisa lo miró, y las lágrimas que había contenido durante 15 años finalmente rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de catarsis, de una justicia poética tan abrumadora que le robaba el aliento.
Ella no había previsto aquello. Su plan era la revelación, la confrontación, la victoria moral de verlo reconocer su error. No esperaba la confesión pública, la defensa incondicional y mucho menos la rendición total de su corazón. En su juego de ajedrez, ella había planeado un jaque mate. Él, en cambio, había derribado el tablero y le había ofrecido construir un mundo nuevo juntos. Las lágrimas le nublaban la vista, pero a través de ellas vio no al heredero arrogante, sino al hombre que se arrodillaba ante ella, ofreciéndole su verdad desnuda. Y en ese momento, la sed de venganza que la había impulsado durante tantos años se disolvió, reemplazada por algo mucho más poderoso, algo que había mantenido enterrado bajo capas de orgullo y dolor: el amor. El amor por el hombre que, a pesar de sus defectos, había sido capaz de verla de verdad, con una voz que era apenas un susurro tembloroso, pero que resonó en el silencio absoluto de la sala. Respondió. Sí, la reacción de la alta sociedad de Newport fue un terremoto. La historia del baile de máscaras se convirtió en la leyenda más contada de la década. Alistair Beaumont, el pilar de la aristocracia, había desafiado todas las convenciones, eligiendo a la hija de una sirvienta por encima de su estatus y su reputación. Algunos lo llamaron un romántico empedernido, otros un loco que había perdido el juicio. Las puertas de muchos salones se cerraron para ellos. Las invitaciones cesaron. Beatrice y su círculo íntimo los declararon parias sociales, esperando que el aislamiento los destruyera. Pero no contaban con el poder de un hombre que, habiendo encontrado su centro, ya no necesitaba la aprobación del mundo. Alistair, con una frialdad calculada, comenzó a retirar sus inversiones de los negocios de aquellos que los habían despreciado, a cancelar contratos y a mover los hilos de su imperio de una forma que dejó claro que su lealtad ya no estaba con su clase, sino con su futura esposa. El poder económico, se dieron cuenta demasiado tarde, hablaba más alto que el linaje. Lejos del juicio del mundo, en la inmensidad de la mansión Beaumont, Alistair y Eliza comenzaron a construir su propia realidad. Él, por primera vez, le abrió las puertas de su vida, no solo de sus salones, sino de su pasado. Le habló de la soledad de su infancia, de la presión de un apellido, de la muerte de sus padres y del vacío que había intentado llenar con poder y conquistas. Ella, a su vez, le habló de la niña que soñaba entre flores, de la vergüenza que la había consumido, de los años de estudio en Francia, de la disciplina férrea que se había autoimpuesto para convertirse en Anneliese. Se despojaron de sus máscaras, no solo las del baile, sino las que habían llevado durante toda su vida, y en esa vulnerabilidad compartida descubrieron una conexión mucho más profunda que la atracción o la intriga. Descubrieron el amor que nace no de la perfección, sino del perdón y la aceptación. La mansión, antes un símbolo del poder y la soledad de Alistair, comenzó a transformarse. Eliza, con un gusto innato para la belleza sencilla, llenó los jarrones de flores silvestres en lugar de orquídeas importadas. Abrió las pesadas cortinas para dejar entrar la luz del sol y convirtió la formalidad fría de los salones en espacios acogedores y llenos de vida. Insistió en conocer a todo el personal de servicio, no como una señora que inspecciona a sus subordinados, sino como una mujer que una vez estuvo al otro lado y entendía el valor de la dignidad. Se ganó su lealtad no con órdenes, sino con amabilidad y respeto, demostrando que su nobleza no residía en un título inventado, sino en la calidad de su corazón. La casa, como su dueño, parecía respirar de nuevo, liberada del peso de las apariencias. Un día, mientras paseaban por los terrenos de la finca, llegaron a los viejos establos, el escenario de su primer y doloroso encuentro.
El lugar estaba igual, con el mismo olor a heno y a cuero. Elisa se detuvo y miró el suelo de tierra, justo en el lugar donde él había arrojado su dibujo. Alistair siguió su mirada y un profundo dolor se reflejó en su rostro. «No pasa un día sin que me arrepienta de lo que hice aquí», dijo en voz baja. «Fui un niño estúpido y cruel». Elisa se giró hacia él y le tomó la mano. «Ese niño ya no existe, Alistair, ni tampoco la niña que lloró por un trozo de papel. Ambos hemos cambiado. El pasado no puede borrarse, pero tampoco tiene por qué ser una condena. Podemos convertirlo en una lección». Y con una sonrisa sacó de un pequeño bolso un cuaderno de dibujo y un lápiz. «Quizá», dijo entregándoselo, «sea hora de que intentes dibujar tú una flor para mí». Él la miró, primero con sorpresa, luego con una ternura que le llenó los ojos de lágrimas. Y allí, en el mismo lugar de la humillación, comenzó el primer acto de su redención. Su boda fue un asunto privado, celebrado no en una catedral abarrotada, sino en el claro del bosque, donde ella había demostrado su valentía durante la cacería. Los únicos invitados fueron el personal de la mansión y el viejo cónsul francés, que había sido el único amigo verdadero de Anneliese y que ahora sonreía con la sabiduría de quien conoce el final feliz de un cuento complicado. Elisa no llevaba un vestido de diseñador, sino uno de lino blanco que ella misma había ayudado a coser, adornado con las mismas flores silvestres que dibujaba de niña. Alistair no llevaba condecoraciones ni insignias, solo la flor que había intentado dibujar para ella prendida en la solapa. No intercambiaron anillos de diamantes, sino sencillas alianzas de oro con una inscripción grabada en el interior: justicia y perdón. No hubo un banquete ostentoso, sino una comida sencilla bajo los árboles, llena de risas y de una alegría genuina que ninguna fortuna podría comprar. La noticia de su matrimonio consolidó su estatus de leyenda. La alta sociedad, al ver que el ostracismo no solo no los había debilitado, sino que los había hecho más fuertes y unidos, comenzó a cambiar de actitud. El poder económico de Alistair, ahora guiado por la brújula moral de Elisa, se volvió una fuerza para el bien. Juntos crearon fundaciones para la educación de los hijos de los trabajadores y programas para apoyar a jóvenes artistas de origen humilde. Demostraron que la verdadera aristocracia no era la de la sangre, sino la del espíritu. Poco a poco, las puertas que se habían cerrado comenzaron a abrirse de nuevo, no porque ellos lo pidieran, sino porque el mundo, a regañadientes, tuvo que admitir que Alistair y Elisa Beaumont no eran un escándalo, sino un ejemplo. Eran la prueba viviente de que el amor, cuando es lo suficientemente fuerte, no solo desafía las reglas, sino que las reescribe. Beatriz, consumida por su propio veneno, se convirtió en una figura patética y marginal. Su intento de destruir a Elisa la había destruido a ella misma. Al ver que Alistair no solo no la había abandonado, sino que la había elevado, y que la sociedad comenzaba a admirar lo que ella había intentado pisotear, se retiró a una vida de amargura y reclusión, una sombra en los márgenes de un mundo que ya no la quería. Su derrota fue silenciosa, pero absoluta. Se convirtió en un recordatorio de que la envidia es un fuego que siempre termina consumiendo a quien lo enciende. Su nombre, antes sinónimo de influencia, ahora solo se mencionaba con una mezcla de lástima y desdén. La justicia, como había dicho Elisa en su primer baile, a veces encuentra caminos inesperados para manifestarse. Una tarde de primavera, un año después de su boda, Elisa estaba sentada en el porche de la mansión leyendo, cuando Alistair se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos. Apoyó su barbilla en el hombro de ella y miraron juntos el paisaje. «¿En qué piensas?», preguntó él. Ella sonrió, cerrando el libro. «Pensaba en una niña que creía que su vida estaba escrita en el lodo», respondió en voz baja.
y en un hombre que aprendió que las estrellas más brillantes a veces se encuentran en los lugares más inesperados. Él besó su sien con ternura. Esa niña salvó a ese hombre de su propia oscuridad. Elisa se giró para mirarlo, sus ojos llenos de un amor sereno y profundo. Y ese hombre le dio a esa niña el único regalo que ella realmente anhelaba. Dijo. «¿Cuál?», preguntó él. «La oportunidad de ser simplemente Elisa». Y en ese nombre, en esa aceptación, residía la conclusión de su larga y silenciosa venganza, una venganza que se había transformado en la más hermosa de las historias de amor. El legado de los Beaumont no se midió en barcos ni en mansiones, sino en el cambio que inspiraron. Se convirtieron en un símbolo de que las barreras sociales, por muy altas que parezcan, pueden ser derribadas por la fuerza del carácter y la valentía del corazón. Su historia se contaba en susurros, no como un chisme, sino como una fábula, una lección sobre el poder redentor del amor y la importancia de mirar más allá de las máscaras que todos llevamos. Demostraron que el pasado no tiene por qué ser una sentencia de por vida, sino que puede ser el cimiento sobre el cual se construye un futuro más justo y compasivo, y que la verdadera nobleza no consiste en no caer nunca, sino en saber levantarse y en tener el coraje de ayudar a levantar a quien una vez empujamos. Años después, en el pequeño cementerio familiar de la finca Beaumont se añadieron 2 lápidas sencillas, una al lado de la otra. No tenían largos epitafios ni listas de logros, solo sus nombres, Alistair y Elisa, y una única fecha compartida, la de su boda. Debajo, una discreta inscripción grabada en la piedra, apenas visible entre el musgo que el tiempo había tejido. Lo que el orgullo separó, el amor lo unió para siempre. Y cada primavera, sin que nadie supiera quién las plantaba, un puñado de flores silvestres, las mismas que Elisa dibujaba de niña, crecían tenazmente al pie de las lápidas, un testimonio silencioso de que algunas historias no terminan con la muerte, sino que siguen floreciendo en la memoria, recordándonos que la justicia más perfecta es, a veces, simplemente un amor que sana todas las heridas. El eco de su historia perduró, convirtiéndose en un cuento de advertencia para los arrogantes y en una luz de esperanza para los humildes. Los padres contaban a sus hijos la historia de Lord Beaumont y la hija de la lavandera para enseñarles que el valor de una persona no se mide por su cuna, sino por sus acciones. Las jóvenes soñadoras leían sobre Elisa y aprendían que la inteligencia y la dignidad eran adornos más valiosos que cualquier joya. La mansión, una vez un símbolo de poder excluyente, se abrió para festivales de arte y conciertos a los que asistían personas de todas las clases sociales, un reflejo del puente que sus dueños habían construido entre 2 mundos. Y así, la humillación que comenzó con un dibujo arrojado al lodo se transformó en una obra de arte que inspiró a generaciones, una historia que demostraba que el perdón es la forma más elevada de la justicia. La mansión Beaumont, antes un escenario de poder y exclusión, se convirtió bajo la guía de Elisa en un centro de cultura y filantropía. Los grandes salones ya no albergaban bailes donde se negociaban dotes y alianzas, sino conciertos para jóvenes músicos sin mecenas y exposiciones de artistas que desafiaban las convenciones de la academia. Elisa, con el apoyo incondicional de Alistair, creó un fondo de becas para la educación de mujeres de bajos recursos, asegurándose de que ninguna joven con talento tuviera que abandonar sus sueños por falta de medios. No lo hizo con la ostentación de una gran dama que busca aplausos, sino con la discreción de quien conoce el valor de una oportunidad. Su pasado, lejos de ser una fuente de vergüenza, se convirtió en el motor de su propósito, transformando su dolor personal
en un legado de empoderamiento para otras. Su nombre, antes susurrado con desdén, ahora se pronunciaba con una mezcla de respeto y admiración en toda Nueva Inglaterra. Alistair, por su parte, encontró en su amor por Eliza una nueva forma de entender el poder. Delegó la dirección diaria de su imperio naviero para dedicarse a proyectos que tenían un impacto más profundo en la comunidad. Invirtió en la construcción de bibliotecas públicas en los barrios obreros y financió hospitales que atendían a los pobres sin distinción. El hombre que una vez midió su éxito en toneladas de carga y cifras de beneficios, ahora lo medía en vidas mejoradas y futuros transformados. Descubrió que la verdadera riqueza no consistía en acumular, sino en construir. Y en cada escuela y en cada hospital que ayudaba a fundar, sentía que estaba, de alguna manera, reparando el daño causado por el niño arrogante que fue, construyendo un mundo donde la empatía tuviera más valor que el orgullo. Juntos, no solo reescribieron su propia historia, sino que comenzaron a cambiar sutilmente la narrativa de la sociedad en la que vivían. Tuvieron 2 hijos, un niño con la mirada intensa de Alistair y el corazón compasivo de Eliza, y una niña con la belleza serena de su madre y la determinación inquebrantable de su padre. Crecieron sin las presiones del linaje, educados en la creencia de que su apellido no era un privilegio, sino una responsabilidad. Jugaban con los hijos de los trabajadores de la finca, aprendían a montar a caballo en los mismos establos donde sus padres tuvieron su primer y último enfrentamiento, y escuchaban cada noche la historia de un dibujo arrojado al lodo, no como un cuento de rencor, sino como una lección sobre el poder del perdón. Su hogar no era una fortaleza de estatus, sino un refugio de amor, un lugar donde se enseñaba que la verdadera nobleza reside en la capacidad de reconocer nuestros errores y en la valentía de enmendarlos. Beatrice, incapaz de soportar la felicidad que ella misma había intentado destruir, se marchitó en su propio aislamiento. Su nombre desapareció de las columnas sociales y su presencia en los salones se volvió cada vez más espectral, hasta que finalmente se retiró a una finca en el Zindo de Cientos Campo, una reina exiliada en un reino de amargura. Su historia se convirtió en un cuento con moraleja susurrado entre las debutantes, la de una mujer que, en su afán por destruir a otra, terminó aniquilándose a sí misma. La justicia, como Eliza había intuido, no siempre llega en forma de castigo divino. A veces es simplemente el vacío que dejamos cuando elegimos el veneno en lugar del amor. Su caída no fue un escándalo ruidoso, sino un lento y silencioso desvanecimiento en la irrelevancia, el destino más temido por alguien que había vivido toda su vida para ser vista. Años después, cuando los cabellos de Alistair y Eliza estaban teñidos de plata y sus pasos eran más lentos, a menudo se sentaban en el porche de la mansión, mirando el mar. No necesitaban hablar mucho. Sus silencios estaban llenos de una vida entera de comprensión. Un día, mientras observaban a sus nietos jugar en el césped, Alistair le entregó a Eliza una pequeña caja de madera pulida. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había 2 objetos: el viejo dibujo de la flor silvestre, ahora cuidadosamente restaurado y enmarcado, y a su lado un nuevo dibujo, hecho con el trazo torpe pero sincero de un hombre que había tardado una vida en aprender a dibujar. Era una rosa, imperfecta pero llena de amor. «Tardé un poco en devolvértelo», dijo él, su voz quebrada por la emoción. Eliza tomó su mano, arrugada por el tiempo, y la apretó con fuerza. «Llegó justo a tiempo», respondió, y en sus ojos brillaba el mismo amor que había nacido en medio de la humillación y que el tiempo solo había hecho más profundo y verdadero. Su amor se convirtió en el pilar de una nueva dinastía, una fundada no en la sangre azul, sino en la fortaleza del carácter.
Inspiraron a otros a mirar más allá de las fachadas, a valorar la sustancia por encima de la apariencia. La historia de la hija de la lavandera que conquistó al magnate se contó una y otra vez, no como un romance improbable, sino como una prueba de que el espíritu humano es capaz de las más grandes transformaciones. Demostraron que una persona puede reinventarse, que una sociedad puede evolucionar y que el amor verdadero no es un refugio contra el mundo, sino una fuerza que tiene el poder de cambiarlo. Su unión no fue el final de un conflicto, sino el comienzo de un legado de progreso y compasión que perduraría mucho más allá de sus propias vidas, un testimonio eterno de su silenciosa pero profunda revolución. La mansión Beaumont, una vez el epicentro de la vanidad y la jerarquía de Newport, se transformó en un símbolo de inclusión. Sus puertas, antes abiertas solo para la élite, ahora acogían a pensadores, artistas y reformadores sociales de todos los orígenes. Alistair y Eliza organizaban tertulias donde un banquero podía debatir con un líder sindical y una duquesa podía escuchar la poesía de la hija de un minero. Rompieron las barreras invisibles que segmentaban su mundo, no con discursos grandilocuentes, sino creando espacios donde el mérito y la humanidad eran las únicas credenciales requeridas. Se convirtieron en arquitectos de puentes, demostrando que una sociedad más justa no era una utopía, sino una posibilidad tangible, construida a través de pequeños actos de valentía y grandes dosis de empatía. Su hogar se convirtió en un microcosmos del mundo que soñaban, un lugar donde el valor de una persona finalmente superaba el valor de su apellido. Eliza nunca olvidó sus orígenes. Cada año, en el aniversario del día en que llegó a Newport, visitaba las viviendas de los sirvientes de las grandes mansiones, no como una dama caritativa, sino como una igual. Llevaba no limosnas, sino libros para los niños y medicinas para los ancianos. Se sentaba en sus cocinas, escuchaba sus historias y compartía sus propias luchas. Les recordaba con su sola presencia que la dignidad no era propiedad de los ricos y que la esperanza podía florecer en los lugares más humildes. Se convirtió en una leyenda silenciosa entre los de abajo, la dama Eliza, un faro de que el destino no estaba escrito en piedra y que el respeto se ganaba, no se heredaba. Su verdadera corona no estaba hecha de diamantes, sino del amor y la gratitud de aquellos a quienes el mundo había decidido ignorar. La historia de Alistair y Eliza nos enseña que la venganza más efectiva no es la que destruye al enemigo, sino la que nos transforma en una versión de nosotros mismos que ya no puede ser herida por él. Eliza no buscó arruinar a Alistair, sino superarlo en su propio terreno, demostrando que la nobleza del alma era superior a la del nacimiento. Y en ese proceso no solo ganó su respeto y su amor, sino que se encontró a sí misma. Su viaje es un recordatorio de que nuestras heridas pueden convertirse en nuestra mayor fortaleza y que el perdón, especialmente el perdón a nosotros mismos por haber permitido que nos humillaran, es el primer paso hacia la verdadera libertad. Su historia no es solo un romance, es un manual de resiliencia, una oda al poder del espíritu humano para reescribir su propio destino. En sus últimos años, a menudo paseaban por la playa al atardecer, sus figuras encorvadas caminando juntas contra el viento. El imperio naviero había pasado a manos de su hijo, y las fundaciones a las de su hija. Su trabajo en el mundo estaba hecho. Ahora solo les quedaba el tiempo, un tiempo precioso y sereno que pasaban en una compañía silenciosa, tan profunda que las palabras ya eran innecesarias. Se sentaban en la arena, mirando las olas ir y venir, y en el ritmo constante del océano veían el reflejo de su propia historia, la de una marea de dolor que finalmente se había retirado para dar paso a una inmensa y tranquila calma. No hablaban del pasado,
no porque doliera, sino porque ya formaba parte de ellos, tejido en la fibra misma de su amor, como la sal en el aire del mar. Su final fue tan tranquilo como su vida juntos. Se dice que murieron con pocos meses de diferencia, como si un alma no hubiera podido concebir la existencia sin la otra. Dejaron tras de sí no solo una fortuna y un apellido, sino un ejemplo de que el amor puede ser una fuerza revolucionaria. Su historia se convirtió en un pilar de la mitología de Newport, un recordatorio de que bajo la superficie dorada de la opulencia, a veces laten las historias más humanas y transformadoras. Demostraron que la verdadera grandeza no se encuentra en los salones de baile, sino en la capacidad de un corazón para perdonar, para cambiar y para amar sin condiciones, desafiando al mundo entero si es necesario. Y así, la niña del lodo y el magnate arrogante encontraron su inmortalidad, no en los libros de historia, sino en un cuento de amor que se sigue susurrando con el viento. El camafeo de ónix, aquel que una vez guardó el secreto de su venganza, ahora descansa en un museo local. Dentro ya no hay un dibujo arrugado, sino dos: la flor silvestre de una niña y la rosa imperfecta de un hombre. Juntos cuentan una historia completa, una de dolor y redención, de orgullo y humildad. Los visitantes se detienen a mirarlos, intrigados por la simplicidad de los objetos y la grandiosidad de la historia que representan. Son un recordatorio tangible de que los actos más pequeños, un regalo ofrecido, una mano extendida, pueden tener las consecuencias más monumentales, capaces de derribar imperios y construir legados. Y que el arte más hermoso no es el que cuelga en las paredes de los museos, sino el que se esculpe día a día en la materia prima de nuestras propias vidas. Si esta historia de amor, perdón y justicia ha tocado tu corazón, te invito a escribir la palabra renacer en los comentarios. Así sabré que has viajado con nosotros hasta el final de esta narración y que formas parte de esta comunidad que cree en el poder de las segundas oportunidades. Tu participación nos ayuda a seguir creando contenido que llegue al alma. No olvides que en las tarjetas y en la pantalla final te esperan otras historias igual de conmovedoras, llenas de giros inesperados, emociones profundas y personajes que, como Elisa y Alistair, se atrevieron a desafiar su destino. Gracias por escuchar, por sentir y por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, donde las heridas del pasado se convierten en las flores del futuro. Y así, la memoria de Elisa y Alistair quedó grabada no solo en la piedra, sino en el corazón de una ciudad. Demostraron que el amor más poderoso es aquel que no nos encuentra, sino que nos construye. El que nos desafía a ser mejores, el que nos obliga a confrontar nuestras propias sombras y el que al final nos ofrece la redención no como un regalo, sino como una conquista. Su historia es un faro que nos recuerda que no importa cuán oscuro sea nuestro pasado o cuán dolorosas sean nuestras heridas, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Solo se necesita el coraje para perdonar y la valentía para amar de nuevo, transformando el lodo de la humillación en el jardín más extraordinario de todos.